la importancia que tiene un sector dentro de una economía comparado con los otros sectores de esa misma economía. Como les decía, tradicionalmente se han distinguido el sector primario, que acá, si bien hacemos referencia al sector agropecuario, también se incluyen las otras actividades, como les mencioné, como la pesca, la cunicultura, la silvicultura, y todo lo que tenga que ver con la obtención de materia prima de los recursos naturales renovables y no renovables, y se las denomina comúnmente actividades extractivas. Por otro lado, el sector secundario o industrial, ¿sí?, que comprende las actividades transformadoras. ¿Qué transforman? Transforman estas materias primas obtenidas por el sector primario en bienes. Ustedes ya han visto la clasificación de bienes, ¿no es cierto? En bienes finales. Y finalmente tenemos el sector terciario, que es fundamental para el servicio de la economía, que si bien no es una actividad productiva, ¿sí?, por eso aquí la definimos como actividad no productiva, porque no transforma materia prima en bienes, ni tampoco se dedica a obtener materias primas. Sin embargo, este sector servicios es el que asegura que los bienes y servicios lleguen finalmente a los consumidores, ¿sí?, a quienes necesitan estos bienes y servicios. Ahora vamos a comenzar por hacer referencia a cada uno de estos sectores en particular. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a pensar que hasta ahora vamos claros, ¿sí? ¿De qué se trata el sector primario? El sector primario es tan antiguo como el hombre, ¿sí? Tiene que ver con la obtención de materias primas que luego son utilizadas por las actividades transformadoras. Lo que sí debemos pensar aquí es que dentro de lo que es la agricultura, en un principio la agricultura tenía que ver con la subsistencia del hombre, ¿sí? Estamos hablando allí antes de la antigüedad. A medida que la tecnología fue avanzando, el hombre pudo llegar a obtener esa materia prima con excedentes, que fue lo que le permitió hacer intercambios, ¿sí?, de los productores con otros individuos, y es lo que conocemos como hoy en día la actividad agropecuaria. La tendencia actual es de la agroindustria, ¿sí? Es decir, estos productos agrícolas son obtenidos, ¿sí?, y transformados muchas veces por los mismos productores, y por lo tanto se habla de agroindustria, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, aquí en Jujuy, ¿qué tipo de producto es el que las empresas obtienen y transforman inmediatamente, ¿sí?, en otros bienes y servicios? A ver si se les ocurre algún ejemplo. ¿La caña de azúcar? Exactamente. Aquí tenemos a Ledesma, que es quien obtiene, ¿sí?, la caña de azúcar, y ¿qué hace? ¿En qué la transforma? ¿Cuáles son los distintos productos en los que transforma la caña de azúcar? ¿El bietanol, profe? Sí, pero ¿y otros más sencillos? Ese desde ya, ¿sí? ¿Y qué otro? El alcohol. El alcohol, ¿qué más? ¿Cómo? La hoja de papel. Exactamente. ¿Qué más? A ver, dijeron bietanol, el azúcar, el papel, ¿qué más? También se producen jugos, ¿sí?
también se produce alcohol, y es la misma, ¿sí? Es el mismo grupo que el que obtiene el producto primario, ¿no es cierto? Inmediatamente procede a la transformación, por eso se habla de la agroindustria. Esa es la tendencia actual. ¿Cuáles son las características tecnoeconómicas de este sector? La verdad que es, este tema, ustedes tienen, hay clases grabadas en la misma aula, tienen subidos los apuntes, tienen también bibliografía, lo tienen a Ferrucci, totalmente digitalizado el libro, así que es un tema interesante y les va a resultar de fácil lectura, ¿sí? Y de comprensión. Así que por favor lean, porque si no les es difícil luego resolver los ejercicios y las preguntas, pero como les digo, es ágil este tema, porque aparte tiene que ver con lo que nosotros mismos observamos de la realidad que nos rodea. Dentro de las características que distinguen a este sector, encontramos la localización, que depende de ¿qué? De las condiciones ecológicas, es decir, depende del clima, depende del suelo, es decir, no podemos desarrollar la agricultura en el Polo Norte ni en el Polo Sur, ¿no es cierto? Ni en el Sahara. Por otra parte, teniendo ciertas condiciones, hay ciertos productos de la agricultura que se dan en determinados lugares y hay otros que se dan en otros. Por ejemplo, las bananas no las vamos a encontrar en la Patagonia, ¿sí? Pero en la Patagonia, ¿qué vamos a encontrar seguramente? La producción de frutos rojos o de manzanas, ¿sí? En el Valle de Río Negro. Es decir, el clima, el suelo, todo ello determina cuál es la actividad que se va a desarrollar en cada lugar. Por otro lado, hay una ingobernabilidad de la oferta, porque el productor agropecuario, a diferencia de lo que ocurre con un productor que tiene una fábrica, no puede determinar cuál va a ser su oferta, es decir, qué cantidades de sus cultivos puede vender. A ver, ¿por qué no puede? Cuéntenme. ¿Por qué es ingobernable la oferta? Para el sector primario, ¿no? Y porque depende del clima y de la inestabilidad que tiene esto. Exactamente, porque puede ocurrir que el productor haya sembrado para obtener un cierto rendimiento o una cierta cantidad de toneladas de algún producto, en el caso de la agricultura, ¿verdad? Y resulta que cae granizo, como ocurre acá donde, en Jujuy. ¿A quién suele afectar el granizo? Al tabaco. Al tabaco, por ejemplo, ¿sí? Inclusive la cría de ganado también tiene sus complicaciones, ¿sí? Porque si hay una inundación o una sequía, le hace perder muchas cabezas de ganado al productor y también tiene un problema, ¿sí? Para establecer cuál va a ser la oferta, la cantidad ofrecida de su producto. Muy bien. Otras características tecnoeconómicas de este sector es que la demanda crece a tasas vegetativas, es decir, cuando hablamos, no sé si tienen en cuenta esto, que cuando hablamos de crecimiento a tasa vegetativa significa que sigue el ritmo del crecimiento demográfico, del crecimiento de la población. Es decir, nadie va a producir, porque esto tiene que ver con los alimentos básicamente, ¿sí? O en algunos casos con los textiles. Y esto tiene que ver con el crecimiento de la población. Si crece la población, hay mayor producción de este tipo de productos, ¿sí? Valga la redundancia. Por otro lado, los precios tienden al deterioro. ¿Por qué? Porque el productor probablemente tenga que vender a determinado precio, el agropecuario, ¿sí? Siempre dentro de estos sectores. Pero, por ejemplo, y ustedes lo están viendo, hay un control de precios.
Entonces, como hay un control de precios, supongamos con el ejemplo de la carne, que el Estado determina que el precio del mercado es muy alto y de alguna forma establece precios máximos, ¿sí? Y esto implica que hay una limitante al precio que hace que el que venda tenga que vender a un precio más bajo que el que considera necesario para obtener cierta ganancia. Entonces, por eso se habla de precios que tienden al deterioro. Y por otro lado, la característica tecnoeconómica de este sector es que contribuye a la organización del territorio. Ahora veamos los indicadores, ¿sí? Vamos a ver primero, al revés del orden que tenemos aquí, los indicadores intersectoriales. En el caso de los intersectoriales, podemos distinguir, perdón, se me fue la filmina. Podemos distinguir lo que es la participación en el PBI, la participación en el empleo y la participación en el comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Bueno, el cálculo del PBI y la explicación teórica de qué se trata el PBI, el Producto Bruto Interno o el producto de un país, ustedes lo van a ver en la próxima clase. Recordemos que la próxima semana es semana de exámenes, entiendo que no tienen teoría, creo que recién la otra, pero cuando retomen las clases se comienza con lo que es el estudio de el Producto Bruto Interno, ¿sí? Cuando ustedes estudien el PBI, se los digo ahora en forma simple y muy por encima, van a ver que la producción de un país, los bienes y servicios finales de un país, a ello aportan los distintos sectores productivos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de indicadores intersectoriales, lo que se hace es estudiar del 100% de lo que se produce en un país, qué porcentaje es producido por el sector agropecuario, qué porcentaje es producido por el sector industrial, qué porcentaje es aportado por el sector terciario, ¿sí? Por eso es un indicador intersectorial. O a veces lo que se hace es estudiar de todo lo que se produce en un país, ¿cuál es el sector que más contribuye? ¿La agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, ¿sí? Entonces vamos armando con los datos que tenemos, establecemos cuál es el sector más importante de ellos, ¿sí? Lo mismo aplica para el caso del empleo, es decir, de todos los puestos de trabajo que hay en una economía, ¿cuántos puestos de trabajo se encuentran en la agricultura? ¿Cuántos puestos de trabajo los da la industria? ¿Cuántos puestos de trabajo los encontramos en el comercio? Y de igual manera, ¿sí?, se estudian estos indicadores con esta misma lógica, ¿sí?, con este mismo criterio, con respecto al comercio exterior, es decir, de todo lo que sale del país, de los productos del país que se venden al exterior, cuáles provienen de cada uno de los sectores productivos, para saber cuál es el sector que tiene mayor peso dentro de lo que son las exportaciones. ¿Se comprende esto que les estoy diciendo? Sí, profe. Bueno. Y veamos ahora cuáles son los indicadores intrasectoriales correspondientes específicamente a este sector. Ustedes van a ver que la tecnología en la agricultura, sobre todo en nuestro país, que ha atravesado en su historia económica por muchos baches, vamos a ver que la tecnología en nuestro país, en el sector agrícola, es muy importante, ¿sí? Es uno de los sectores donde la tecnología, digamos, que sigue el ritmo de lo que ocurre internacionalmente. Ustedes saben que la tecnología tiene que ver con el know-how, cómo se hacen las cosas, ¿sí? ¿Y cómo es la agricultura en nuestro país? Saben ustedes que se utilizan sistemas de híbridos en las semillas, ¿sí? Que existen semillas que están siendo adaptadas al clima, es decir, aquellos productos
de la agricultura o aquellos cultivos de la agricultura que antes no se daban en determinados lugares o por el suelo o por el clima, la tecnología, ¿sí?, lo que hace es adaptarlos, ¿sí?, a esos lugares donde antes no era factible llevar adelante determinado cultivo. Por ejemplo, el caso de la quinoa, ¿sí?, que nosotros lo tenemos tan cercano acá, que se supone que es un cultivo más andino, resulta que a través de... ¿ustedes conocen cuál es el organismo que estudia este tema de la tecnología en los cultivos aquí en el país? ¿Cuál es la institución o el organismo? Puede ser que sea el INTA ¿El o algo INTA? así. Es el INTA, porque es Instituto de Tecnología, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿sí? Efectivamente es el INTA. Y ustedes saben que hay agencias del INTA, o deberían saber que hay agencias del INTA en las distintas provincias, ¿sí? Y en cada provincia los estudios tienen que ver con las condiciones de cada uno de esos lugares. Por otro lado, como indicadores intrasectoriales tenemos la tenencia de la tierra, es decir, quiénes son los que la explotan, quiénes son los dueños, si hay arrendatarios, ¿sí? Dentro de lo que es la agricultura hay distintas figuras respecto de quiénes son los que llevan adelante la explotación de la tierra. Y también tenemos como otro indicador el uso de la tierra, es decir, a qué se destina, ¿sí? Si es a ganadería, si es a agricultura. Y hay un indicador también que es muy importante, que nosotros nos detenemos especialmente acá en la materia, que son dentro de los indicadores intrasectoriales, que es la estratificación de la explotación. Ustedes habrán escuchado hablar de las palabras, de las expresiones minifundio y latifundio, ¿sí? Uno normalmente el minifundio lo asocia ¿con qué? ¿Con qué extensiones de tierra? Al minifundio. Porciones pequeñas. Sí, exactamente. ¿Y latifundio? A las grandes. Grandes extensiones de tierra, ¿sí? Uno, así, en una primera mención de estas palabras, hace esa primera relación. Bueno, aquí en economía hay un estudio un poquito más profundo del tema y voy a tratar de compartir otra pantalla con ustedes. Voy a dejar de compartir esta, donde vamos a ver con un gráfico de qué se trata esto de la estratificación de las explotaciones. A ver, ustedes me van a decir si es que lo pueden ver. A ver, espérenme un segundo. Ay. ¿Qué pasó? Ay, no lo tengo. A ver, espérenme, por favor. A ver, esperen, denme un segundo, que ya les digo. ¿Han visto en el aula que está subido Ferrucci? Sí, profe. Sí. Bueno, dentro de Ferrucci, a ver, espérenme, porque... Ah, acá lo tengo. A ver. Espérenme un segundo que... De ahí de Ferrucci vamos de... Yo lo que les voy a mostrar es una página dentro del libro de Ferrucci que lo tienen digitalizado en el aula. Espérenme un segundito. Profe, Sí. una pregunta. Sí. Cuando dicen que todos los niveles vuelven a la presencialidad con la facultad, ¿hay novedades? No, de clases no, chicos, todavía.
Lo que sí, las instancias siguientes de evaluación, ustedes tenganla en cuenta que va a ser en la facultad a partir del segundo parcial, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, clases en la facultad, yo entiendo que no vamos a llegar a vernos las caras en clase, ¿sí? Lo que sí creo es que, salvo este parcial, porque ya estamos sobre la hora, cuando han tomado esta decisión, que va a ser virtual, los siguientes, entiendo yo, que probablemente sean ya en la facultad, ¿sí? Nosotros somos los últimos que estamos volviendo a la facultad, a la presencialidad, mejor dicho, ¿sí? A ver, esperen que cierro esto. Ahora sí, a ver. A ver. ¿Ven el gráfico? ¿Lo están viendo, el gráfico? Sí, profe. Sí, esta es la página de Ferrucci que les mencionaba, la página 375, ¿sí? Aquí tienen este indicador, ¿ven que dice el título? Indicadores sobre estructura del sector agropecuario. Este es un indicador intrasectorial. Aquí habla de la estratificación de las explotaciones agropecuarias, ¿sí? Acá, ¿qué hacen? Clasificar esas explotaciones agropecuarias de acuerdo a las superficies y el número de explotaciones, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacen para agruparlas a esas explotaciones agropecuarias? En un gráfico relacionan, ¿ven este sistema de coordenadas? En un gráfico lo que hacen es relacionar, a ver, voy a ver si puedo. ¿Se marca ahí en la página el amarillo que marqué? Sí, profe. A ver, los ingresos, por un lado, y por otro lado marcan las hectáreas. ¿Ven aquí? Ingresos y hectáreas. Están relacionando, costos de ingresos de una explotación con la superficie en la que se realiza esa explotación. Estas líneas que ven ustedes acá, su construcción, bueno, ustedes están en la licenciatura en administración, no sé si tienen micro en el programa, pero en microeconomía es donde estudian cómo se construyen estas líneas. Una de ellas es la línea de costos totales de una explotación. Es esta que va acá, que comienza en el eje de los ingresos, no sé si ustedes se fijan, comienza los costos totales y tiene un comportamiento curvo, ¿sí? La explicación la van a ver más adelante, pero esa es la forma de la curva. ¿Por qué? Porque dentro de los costos totales, ustedes tienen un costo fijo, que van a ver que es una línea recta aquí, designada con CF, paralela al eje de las abscisas, donde el costo fijo normalmente está representado por el arrendamiento. ¿Por qué? Porque el que arrienda tierras, arrienda 100 hectáreas y le cobran, ¿sí?, por esas 100 hectáreas un determinado precio. Ese es el costo fijo. No importa qué parte de esas hectáreas las va a destinar al cultivo, ¿sí? Por las 100 hectáreas le cobran un precio que es un costo fijo. En cambio, lo que es variable, ¿sí?, es el precio de las semillas, de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir cultivar 2 hectáreas dentro de esas 100, o 3, o 20, o 50 hectáreas, y el costo es el que va variando. Cuestión que cuando sumamos el costo variable y este costo fijo que tienen aquí en el gráfico, tienen la curva de costo total, que tiene este comportamiento que ven ustedes aquí.
Por otro lado, ¿qué relacionamos con el análisis? El ingreso total. Verán ustedes que es una curva que parte de acá del origen, ¿sí? Si yo no produzco absolutamente nada, no tengo ingreso. En la medida que en la producción o las hectáreas cultivadas de las que yo arriendo va aumentando, mi ingreso va creciendo. Esta forma de la curva de ingresos totales también tiene una explicación que no la vamos a ver ahora, pero esa es la curva de ingresos. ¿Qué hacemos para estudiar la estratificación de las explotaciones agropecuarias? Y clasificarlas en lo que son, acá van a ver que el autor distingue lo que es el minifundio, que aquí tienen el machete en el libro, lo están viendo ahí, que está escrito minifundio, habla de explotaciones que son un latifundio y habla de explotaciones que las designa acá con las iniciales. UEA es la unidad económica agraria y UEE es la unidad económica eficiente, ¿sí? ¿Cuándo estamos ante cada una de este tipo de explotaciones? Bueno, la explicación es bastante simple. Si ustedes se fijan en el gráfico, hay una primera parte hasta el punto A, ¿sí?, que tienen ahí en el eje de abscisas. Durante ese trayecto, desde el origen hasta A, la curva de ingresos, ¿sí?, miren dónde está. La curva de ingresos va por debajo de ¿cuál? ¿Están viendo la curva de ingresos? Vean cuál es el trayecto de la curva de ingresos desde el origen hasta A y vean cuál es el trayecto de la curva de costos totales desde el eje de ordenadas hasta el punto A. ¿Qué ocurre en ese trayecto? A ver, ¿qué ven ustedes? ¿Chocan, profe? ¿O que se unen en un punto? Acá al final, pero en el trayecto, ¿qué ocurre en ese trayecto? ¿Los costos son mayores? Los costos, ¿sí?, son mayores van que por los encima de los ingresos, ¿sí? O sea, que en estas explotaciones, ¿qué le pasa al productor? En el minifundio. Es como que gastó más de lo que ingresó. Sí, exactamente, tiene más gastos que ingresos. Es decir, que las explotaciones, cuando tienen la estructura del minifundio, ¿sí?, tienen más costos que ingresos. O sea que tiene pérdidas. Esto que tenemos acá entre las curvas, esto es la pérdida, ¿sí? Supongamos que este es un ejemplo, ¿sí?, como les decía, que va de 0 a 100 hectáreas. Vamos a ver que en este primer trayecto, supongamos que sean 30 hectáreas, si este productor explota solamente 30 hectáreas, estamos en minifundio, ¿sí?, y tiene pérdida. Hay un segundo trayecto, fíjense en qué pasa entre A y B. ¿Qué pasa con la curva de ingresos y la curva con respecto a la de costos? La de arriba es la de ingresos, la de abajo es la de costos. ¿Qué ocurre en ese pequeño trayecto? Y ahí cambia, los ingresos son mayores que los costos. Exacto. Empieza a tener beneficios. Empieza, exactamente, han utilizado una palabra muy acertada, comienza a tener ganancias, ¿sí? Una pequeña ganancia, o sea que si la explotación va, supongamos, entre 30 y 40 hectáreas, supongamos que esto sea para la producción de frutillas acá en Jujuy, ¿sí? Si tiene entre 30 y 40, el productor tiene un pequeño beneficio. Ahora, si en vez de 40 hectáreas tiene una extensión que va entre 40, supongamos, y 70, ¿qué ocurre en este otro tramo? Acá entre B y C. Por aquí va la de ingresos por arriba y la de costos va por abajo. ¿Qué le ocurre? ¿Empieza a disminuir los ingresos, profe? Los ingresos, esperen, primero los ingresos siguen aumentando. ¿Ven que la curva sigue aumentando, hasta que llega un Disminuye punto? los costos. Los costos, no sé si disminuyen. Miren la curva de costo. La de costo sube
Pero ¿qué le pasa? La de ingresos está por encima, ¿sí? Y la de ingresos está por encima y aquí hay un máximo de brecha entre ingresos y costos que va a favor de quién. Del productor. Claro, es decir, hay más ingresos que costos. Acá es donde alcanza el máximo de beneficio, la capitalización máxima, ¿sí? En este trayecto estamos en el caso de explotación, es decir, hay un productor que dijimos de cuánto, habíamos dicho de 40 a 70 acá, donde el productor tiene el máximo de beneficio, ¿sí? O sea que en explotaciones de este tamaño, que van entre B y C, es cuando el productor cultivando en esa cantidad de hectáreas va a obtener el máximo de beneficio. Ahora, ¿qué le pasa a este productor si dice, uy, cuánto beneficio que tengo, aumento el cultivo, más hectáreas todavía? Resulta que vamos a ver que cuando excede la cantidad de hectáreas que le da ese máximo de beneficio, empieza a haber un comportamiento de la curva de ingresos descendiente, ¿sí? ¿Ven que va bajando? Y va bajando y no solo que baja, sino que se encuentra la curva de ingresos como respecto de la de costos. En caída. Sí, va por debajo de la de costos. O sea que ya en esa extensión tan grande, ¿qué le pasa al productor? Tiene más Gasta. costos que ingresos. Exacto. más. Y si tiene más costos, Una pérdida. ya empieza a tener pérdidas, ¿sí? O sea que la cuestión esta de la explotación agropecuaria, hay que hacer un análisis muy importante de la relación que existe entre las cantidades que se van a cultivar y los ingresos y costos en los que es decir, los costos que va a incurrir y los ingresos que va a obtener el productor, porque en cantidades muy pequeñas tiene pérdidas, porque recién comienza, ¿no es cierto?, la explotación y los costos son mayores que los ingresos, no le alcanza el ingreso por ese pequeño espacio en el que está cultivando, el ingreso que obtiene no le alcanza para cubrir los costos, pero ojo que, como dicen ustedes, si se va de mambo, ¿sí? Si son muchas, pero muchas las hectáreas cultivadas, es probable que también incurra en pérdidas. ¿Por qué? Porque hay distintos motivos, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, citan los autores que al ser tan extensa la superficie cultivada, es más difícil controlar o la producción, o disminuye el rendimiento, o puede tener otro tipo de inconvenientes que hace que el ingreso no le alcance a cubrir los costos nuevamente. Es decir, que hay una línea o un espacio intermedio, una cantidad intermedia en las hectáreas, donde es posible obtener el beneficio máximo. ¿Se entiende? Lo que sí hay que aclarar, que no podemos decir, bueno, latifundio, es decir, una extensión grande, es 10.000 hectáreas acá en Jujuy para el tabaco, y son 10.000 hectáreas, supongamos, en el sur para la cría de ovejas. ¿Por qué? Porque 10.000 hectáreas en el sur para la cría de ovejas probablemente no sea un latifundio, sino un minifundio. Es decir, que es una cuestión relativa a cada tipo de explotación. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, aquí están viendo cuál es la página del libro donde está la explicación. Aquí tienen el gráfico. Así que es cuestión que se vuelvan a sentar luego con tranquilidad y lo vuelvan a analizar. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a volver a la otra página que estábamos viendo. A ver, voy a dejar de compartir esta. Ay, no me deja. Bien. Y vamos a volver con el estudio que estábamos haciendo del sector agropecuario. A ver, esperen porque no me deja cerrar. Ahí. ¿Están viendo
la pantalla que teníamos originalmente, sí, ¿no? ¿O no? No. No, No, profe. no se está viendo. No. A ver, esperen un segundito. Ahora sí la vamos. Ahora sí. Bien. Ahora sí, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora sí, seguimos entonces con el tema. Entonces, esto que vimos recién, esta explicación que les di, se refiere entonces a un indicador intrasectorial que es la estratificación de las explotaciones, ¿sí? Con esto cerramos lo que es el sector primario. No cerramos, tenemos este tema del commodity, que es muy importante y muy vigente con respecto al sector primario, que habrán escuchado esta palabra, ¿sí? Los commodities. Bueno, ¿qué son los commodities? Son productos, como les dice acá, de demanda mundial, que tienen precios internacionales, ¿sí? Y no requieren para su fabricación y procesamiento una complejidad tecnológica. ¿Cuáles son los ejemplos? El trigo, la soja, el maíz. Ustedes habrán escuchado. Y la cotización de la soja en el mercado internacional es de tantos dólares la tonelada, ¿sí? Bueno, de esto se tratan los commodities, ¿sí? Como les dice acá, se trata de productos donde el precio ya lo da, ya viene dado, ¿sí? Ya viene dado por el mercado internacional, no lo fija quien cultiva la soja acá en la Argentina. Supongamos que nosotros tuviéramos un campo cultivado con soja, nosotros en el curso somos socios y decimos, bueno, cultivemos soja y pensamos que vamos a poder vender lo que obtengamos en la cosecha a un precio que a nosotros nos vendría bien por los costos y demás, y decimos, bueno, nosotros queremos vender la tonelada de soja a $100.000. ¿Vamos a poder hacerlo? Les pregunto. No, porque ya está por el mercado internacional. Exactamente, ya tenemos que ver, ¿sí? En las bolsas de valores, en este caso las bolsas no son de valores, sino que tiene que ver con los productos agropecuarios, que es similar el funcionamiento al de la bolsa de valores. Tendríamos que ver cuál es la cotización, ¿no es cierto?, de la tonelada de soja, y ese va a ser el precio al que lo podamos vender, ¿sí? Tienen que tener en cuenta ustedes que este tipo de productos tienen la característica de que no son diferenciables, ¿sí? No es diferenciable la soja que se produce en un campo con la soja que se produce en otro campo, ¿sí? Por eso les dice acá que no se diferencian por la marca. ¿Por qué? Porque no tienen un valor agregado, así como lo obtenemos del campo, ¿sí? Es como se ofrece ya a la venta. Así que de esto se tratan los commodities, ¿sí? Acá hay un dato, les está diciendo al pie en la diapositiva que el 46% de las exportaciones de Argentina son granos, harinas, aceite y otros subproductos. Esto era a enero del 2017. ¿Qué pasa ahora? Seguramente hay que analizar porque ustedes ya lo saben, porque es de dominio público, que con el tema de la pandemia todo se ha visto trastocado y el comercio internacional también ha sufrido su embate a raíz de toda esta pandemia y las restricciones que hay de intercambio entre países, ¿sí? Así que este dato es un dato de hace 4 años, enero del 2017, un poco más, ¿sí? Ahora les pregunto, si acá les dice el 46% de las exportaciones de Argentina son grano, harina, aceite, ¿qué es esto de lo que hemos visto anteriormente? El PBI. A ver, yo desarrollé varios temas, ¿no es cierto? Hasta acá. ¿Con qué tema relaciona este dato que les da la diapositiva al pie? A ver. Participación en el comercio exterior. Exactamente. O sea, ¿qué es esto? Mercado externo. Está bien, pero ¿qué es de los temas que hemos visto? Un indicador intersectorial.
Exactamente, ¿sí? Está bien lo que dijeron, nos indica cuál es la participación en el sector externo, eso está perfecto, pero más concretamente es un indicador intersectorial. ¿Se dan cuenta? Bueno, muy bien, lo han podido percibir, significa que están prestando atención y que han entendido lo que estábamos hablando, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver, ¿sí?, otro sector, que es el sector secundario, ¿sí?, que es el de las industrias, el sector de la transformación. Los orígenes del sector industrial están allá por la Edad Media, ¿sí? Tiene comienzos artesanales. Recuerden, en la época de los señores feudales, donde aparecen los llamados gremios, le llamaban a las agrupaciones de los distintos oficios, ¿sí? Los zapateros, los textiles, los metalúrgicos, le llamaban gremios, y en realidad no eran más que grupos de personas que tenían el mismo oficio, que tienen que ver con esto, con la transformación de materia prima. Era artesanal, era a pequeña escala. Cuando viene la revolución industrial, allá por el 1700, ¿sí?, se descubre la fuerza del carbón como energía, del petróleo más tarde, es cuando precisamente lo que se va a hacer es modificar totalmente la actividad de transformación, y aparece la producción en serie, ¿sí?, la división del trabajo, y también relacionado con esto va a aparecer lo que se llama el deterioro en los términos del intercambio. ¿Por qué? Porque va a haber países que van a estar muy vinculados a esta revolución industrial. No sé si se acuerdan de la historia argentina, que los ingleses vienen e instalan aquí en la Argentina los ferrocarriles, y son los que nos compraban, por ejemplo, productos del sector ganadero para luego transformarlos ellos en cuero, y nos lo venden a nosotros, es decir, nosotros les vendíamos el cuero a un determinado precio y los ingleses nos vendían los zapatos. A ver, ¿dónde está el deterioro en el término del intercambio ahí? A ver si han leído algo o se dan una idea. A ver, cuéntenme. ¿Entienden la pregunta? Y en que ellos no, es como que ellos nos vendían un producto elaborado, profe, con nuestra materia prima. ¿Y qué pasa? Eso está perfecto lo que dice. Y en términos de dinero, ¿qué implica esto? Ah, y bueno, con respecto al dinero, es como que nosotros pagábamos más cuando... Exactamente, tal cual. Nosotros vendemos materia prima a muy bajo precio, ¿sí? Y ellos, como le están incorporando valor, ¿sí?, ellos están haciendo un agregado de valor a esa materia prima. ¿Cómo nos venden? A un precio. El zapato seguramente era mucho más caro que el precio del cuero sin trabajar que nosotros podíamos venderle a ellos, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos genera este deterioro en el término del intercambio? Nos genera deudas a nivel país, ¿sí? Entonces, por eso se habla de los deterioros en los términos del intercambio, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? De allí la importancia del sector industrial, que se habló durante tanto tiempo en nuestro país, ¿sí?, sobre todo en el siglo XX, de la necesidad de que la Argentina pudiera industrializarse, ¿sí? La Argentina y tantos países que pretendían ser países desarrollados, ¿sí? De ahí la importancia de este sector en la economía. Bueno, acá tienen una clasificación de industrias que no las vamos a desarrollar ahora, ustedes la pueden estudiar de los apuntes, ahí están muy claros los cuadros, ¿sí? Hay una clasificación de industrias en básicas, no básicas, pesadas y livianas, vegetativas y dinámicas, ¿sí?, que tienen que ver con qué tecnología usan, si crecen al ritmo del aumento de la población, ¿sí?,
entre otras cuestiones, y la clasificación de industrias en pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Que ustedes la deben escuchar a diario, las famosas pymes, ¿sí? Pequeñas y medianas industrias, que tiene que ver con la cantidad de personal ocupado o de la planta de personal que tienen estas industrias, ¿sí? Lo importante que me interesa remarcarles es que dentro de las características del sector, las tecnoeconómicas, tenemos que se trata de una actividad que no depende de espacio físico, ¿sí? Que aquí obviamente el tema de la ecología no tiene importancia porque es bajo techo, no es cierto que se desarrolla esta actividad en lugares cerrados, y es deslocalizable, es decir, aquí la ecología tampoco nos marca cuál es el lugar donde se debe llevar adelante la actividad. No obstante, hay teorías de la localización, ¿sí? Como las de Weber y Perrux, que las tienen aquí mencionadas, donde en el caso de Weber hablaba de 3 fuerzas para la ubicación, es decir, ¿qué se podía tener en cuenta para la ubicación? Es decir, ¿dónde estaba la materia prima? ¿Cuál era el mercado o cuál era el mercado consumidor, por ejemplo? Y en el caso de Perrux, él es el creador de la teoría de los polos de desarrollo, es decir, según este autor, el ubicar una industria en un lugar inhóspito o de poca actividad económica, lo que hacía era atraer otras actividades, ¿sí? El ejemplo clásico y cercano acá a nuestra ciudad es el de Palpalá, ¿sí? A ver, ¿por qué Palpalá? A ver si alguien se da cuenta. Porque ahí están los cerros Zapla, profe. A ver, no el cerro, sino Altos Hornos Zapla. los altos hornos, ¿sí? Una planta siderúrgica, exactamente. Un lugar un lugar que comenzó a tomar notoriedad y empezó a atraer otras actividades cuando en el año 45, creo que es, se dispone que allí iba a haber una planta siderúrgica, aprovechando de las serranías de Zapla la madera, ¿sí? De forestal se traía toda esa madera para que funcionara el alto horno, ¿sí? Y se traía el mineral, ¿sí? De las minas cercanas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, ¿qué hizo? Primero se instaló esta fábrica, pero en la fábrica trabajaban muchos obreros, y estos obreros vinieron con sus familias, y esto creó la necesidad de fundar escuelas, de tener hospitales, de tener una determinada vida comercial. Entonces, todo esto fue generando, ¿sí? Otras actividades económicas, por eso se habla de las teorías de los polos del polo de desarrollo aplicada en este caso. Bueno, hoy en día, Palpalá, bueno, ya pasó por la década de los 90 y todas las políticas económicas que tuvimos en la Argentina, que llevaron a que hoy en día no lo podamos ver de esa forma, pero en su momento de gloria era un ejemplo de estas teorías de los polos de desarrollo, ¿sí? Dentro de los indicadores intrasectoriales, es decir, dentro del sector, vamos, así como hay, o como hemos visto el caso de las estratificaciones agropecuarias, en el caso de las industrias hay una clasificación por ramas de industria, ¿sí? Y también por escalas de ocupación de personal. Por otro lado, con respecto al tema de la industria, es muy importante hoy en día lo que son los parques industriales, es decir, lugares destinados específicamente para desarrollar esta actividad de transformación. Nosotros acá en Jujuy, ¿dónde tenemos parque industrial? En Palpalá tenemos uno. Tenemos 2, ¿sí? Hay 2, porque hay uno que está acá sobre la ruta que va camino al aeropuerto y hay otra que está por el lado de Río Blanco, ¿no es cierto? En realidad, el concepto de parque industrial
va más allá de un lugar donde habilita, ¿sí?, la autoridad para que se instalen todas las industrias una al lado de la otra. Hoy en día, el concepto de parque industrial también tiene en cuenta la cuestión de la sustentabilidad, es decir, que en los parques industriales, en los países más modernos, las mismas industrias, unas a otras, por ejemplo, lo que es desecho en la producción de una industria, otra industria ubicada en el mismo lugar la puede utilizar como combustible o como materia prima para su actividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una posibilidad de reducir costos y además de reducir la contaminación ambiental. Esto dicho a grandes rasgos, ¿verdad? Da para mucho hablar este tema, es muy interesante, pero bueno, de eso se tratan hoy en día los parques industriales, ¿sí? Para terminar con este sector secundario, dentro de los indicadores intersectoriales se repite lo que dijimos en el sector anterior, la participación en el PBI, en el empleo y en el comercio exterior. ¿Por qué tenemos aquí la minería? Bueno, porque esta actividad para algunos es una actividad meramente extractiva, entonces se podría identificar con el sector primario, pero para otros, debido a que en la actualidad lo que se busca es que, realizada la extracción, comenzar ya a agregarle valor inmediatamente, como ocurre en la agroindustria, es que para algunos la minería estaría más, con más posibilidad de ser ubicada como un sector dentro del sector secundario que el primario. No obstante, es una actividad especial, ¿sí? Sus orígenes son remotos, como les dice acá. Ya saben ustedes que las edades de la humanidad se clasificaban, ¿se acuerdan? La edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, lo cual nos marca desde cuándo conocemos los minerales y sus propiedades, ¿sí? ¿Por qué es útil? ¿Por qué son útiles esos minerales para construir, para fabricar utensilios domésticos, maquinarias, artesanías, herramientas, armas y hoy en día hasta medicamentos, ¿sí? Como les menciono acá, el litio es utilizado en los medicamentos para tratar la bipolaridad. Entonces veamos cuáles son todas las posibilidades que brindan, ¿sí?, estos minerales. Bueno, hay una clasificación que la tienen también los apuntes entre metalíferos y no metalíferos, y hay otra que habla de estratégicos, críticos y esenciales. Bueno, no nos vamos a detener en ello porque cuando ustedes lo lean lo van a comprender, sí lo tienen que saber, ¿verdad? Bueno. Dentro de lo que son los indicadores del sector, para conocer el sector, tenemos el número de establecimientos mineros, cómo está compuesta la producción y cuál es el volumen de la producción de los minerales, cuál es el régimen jurídico de esas explotaciones y el impacto que tienen en el ambiente. Recordemos que dentro de la minería hay algunas explotaciones, como por ejemplo cuando se obtiene arena de los ríos y demás, que no tienen un gran impacto ambiental, y hay otras donde se utilizan gran cantidad de elementos contaminantes como el cianuro o grandes cantidades de agua que perjudican al medio ambiente y que esas son las más resistidas en la actualidad, ¿sí? Sobre todo por las comunidades donde se pretende llevar adelante. Dentro de las características, las que mencioné eran los indicadores intrasectoriales. Dentro de las características técnico-económicas, tenemos que se trabaja con recursos naturales que no son renovables, hay una localización fija, restringida, y bueno, requieren inversiones de gran importancia y el riesgo económico también es elevado. Tengan en cuenta que en este tipo de actividad, primero se deben llevar adelante actividades de exploración, ¿sí?, y cateo, que significa que hay que llevar adelante
lo que se llaman las perforaciones en los lugares donde se supone, se cree que pueden existir estos recursos. Y bueno, los gastos que esto demanda son muy considerables y en algunos casos sí da sus frutos porque se encuentra lo que se busca y en otros casos no, ¿verdad? O sea que se ha incurrido en esos gastos sin poder llegar a acceder a ningún tipo de beneficio. Por eso esta actividad es llevada adelante por empresas, por firmas, por sociedades que manejan grandes cantidades de capitales, ¿sí? Capital monetario, y que muchas veces resultan de sociedades entre el Estado y los privados o entre privados de distintos países. Así que de allí una característica distintiva de esta actividad. Y dentro de los indicadores intersectoriales ubicamos los mismos que en el caso de los sectores anteriores, ¿sí? Veamos ahora de qué se trata el sector terciario. Dentro de este sector encontramos todo lo que tiene que ver, todas esas actividades que tienen que ver con básicamente la posibilidad de que estos bienes y servicios que se producen y estas materias primas puedan llegar a otros lugares, ¿sí? O bien a consumidores finales, o bien a las actividades o aquellos que realizan las actividades de transformación. Y tenemos aquí el comercio, que como les dice acá es la actividad más antigua de la humanidad, que tienen unas clasificaciones allí de comercio, interno si es dentro de las fronteras de un país o externo, minorista o mayorista según el volumen, y con respecto al comercio también hay políticas dentro de los países, que lo van a ver luego en el sector externo, que tienen que ver con el libre cambio, cuando no hay ningún tipo de barrera al intercambio de productos entre países, o el proteccionismo. Por otro lado, el transporte y las comunicaciones tienen que ver con la infraestructura de un país, son los que permiten acercar la producción al consumidor. Dentro de lo que son el transporte, tenemos el transporte vial, el ferrocarril, que en nuestro país hace tiempo que estamos con estos intentos de volver a reflotarlo, no podemos. No obstante, es el medio de transporte más económico. También tenemos el transporte fluvial, el marítimo, el aéreo. Y dentro de las comunicaciones, bueno, la telefonía, el correo, la radio, la televisión, pero lo más importante hoy en día, y sobre todo después de este año que hemos vivido, este año y medio, la conectividad Wi-Fi, ¿sí? Inclusive el comercio hoy en día está mucho más favorecido por estas conexiones por internet que por el comercio presencial, ¿verdad? Es posible hoy en día, yo estoy acá en Jujuy sentada, enciendo la computadora y puedo comprar, no sé, un par de zapatillas de Estados Unidos y llega en unos días, ¿verdad? Entonces, el tema de la comunicación, el adelanto tecnológico también ha favorecido enormemente a lo que es el comercio. Y bueno, dentro del sector terciario tenemos el sector energético, los seguros, los servicios financieros y también el turismo y la gastronomía, la salud, el entretenimiento. Acá les hago yo una referencia especial a lo que es la energía y el turismo dentro de Jujuy. ¿Por qué? Porque en lo que es el turismo se la denomina una industria sin chimeneas, es un motor para el desarrollo y hoy en día existen distintos tipos, ¿sí? El turismo dentro del país y el turismo internacional. Debido a la pandemia, ¿cuál es el que hoy en día tiene mayores esperanzas de sobrevivir? A ver, ¿qué me cuentan? Y el turismo interno sería. Exactamente. Dentro de las fronteras del país o dentro de la provincia, ¿sí? Olvidémonos que lleguen con dólares los turistas de otras partes del mundo, porque
va a ser sumamente difícil, pero el turismo interno mueve una gran cantidad de dinero y para pequeñas comunidades es una gran esperanza el tema del turismo interno, ¿sí? También hay una clasificación por temática, ¿no es cierto? Hay gente que viaja movido por la fe, no sé, va a las peregrinaciones de la Virgen de, ay, no recuerdo, la que está en Buenos Aires, si alguien se acuerda. De Luján. Vamos. De Luján, no, y la otra, no, hay otra más. Bueno, no me acuerdo, Santa Rosa, bueno, no me acuerdo cuál es la otra, que va mucha gente también. Puede ser el turismo rural, el turismo cultural, el turismo de aventura, ¿sí? Es decir, según la temática, ¿sí? Hay distintos tipos de turismo. Con respecto a la energía, que es el elemento que dinamiza el proceso productivo en la actualidad, debemos tener en cuenta que las fuentes no convencionales son las que están tomando cada vez más importancia porque son energías limpias, porque con respecto al carbón y al petróleo, es decir, a las fuentes tradicionales, ¿qué es lo que ocurre? El tema de la contaminación es lo que se trata de combatir, de reducir, porque está teniendo sus efectos, ¿sí?, en la naturaleza. Todo este tema de la contaminación y la reducción de la capa de ozono y el aumento del efecto invernadero nos está trayendo grandes catástrofes que hay que evitar, y entonces por eso hay un viraje, ¿sí?, hacia lo que son las fuentes de energía renovable, fuentes de energía limpias, y dentro de ellas sabemos por Cauchari, en nuestro caso, que tenemos la posibilidad a través del parque solar de generar energía, que esto se traduce también en ingresos para la provincia. Por eso es un sector productivo que hay que mirarlo con detenimiento, ¿sí?, y que cada vez está tomando más relevancia dentro de lo que es los indicadores intersectoriales, ¿no es cierto? En nuestra provincia la energía está tomando cada vez más peso, está teniendo cada vez más peso. Esto que hablamos del peso de los sectores dentro de la economía es lo que ustedes han escuchado hablar muchas veces de la matriz productiva, ¿sí? ¿Lo han escuchado ese término o no? Sí, profe. Sí, y a nuestro gobernador le encanta nombrar la matriz productiva, ¿no es cierto? Así que bueno, de esto es de lo que está hablando, lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Bueno, aquí tienen una explicación sobre la actividad turística en Jujuy, por qué la actividad turística tomó cada vez más importancia. Les explican aquí en este cuadro que entre 1945 y 1998, como mejoró la condición social de la población en general, es cuando el tema de las vacaciones, porque si ustedes se dan cuenta de la literatura de hace siglos y demás, no existían las vacaciones, ¿sí? Este tema de que nos vamos de vacaciones en el verano o en el invierno es más del siglo XX y del actual siglo que de los 19 siglos anteriores, ¿no es cierto? Bueno, y acá están las explicaciones de por qué. Y bueno, y en el caso de la Argentina, el turismo tomó cada vez más importancia luego de la crisis del 2001. Y acá hay una especial referencia a que en Jujuy particularmente la declaración de la quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad es lo que disparó la actividad turística dentro de la provincia. Acá tienen algunos datos, algunos indicadores que les explica o les muestra cómo fue ese salto en esa actividad. Y ahora vamos a ver finalmente los dos últimos sectores, el cuarto y el quinto sector. El cuarto es el relacionado con la investigación, más el desarrollo, más la innovación, ¿sí? Nada mejor explicado hoy en día que con el ejemplo de las vacunas, ¿sí? Este sector
lo que hace es, o se caracteriza por la competitividad, porque en la medida que hacemos investigación y que innovamos, también lo que hacemos es reducir costos, ¿sí? Mejorar el nivel de la calidad de vida de los individuos, el nivel y la calidad de vida de los individuos, y es un motor de crecimiento, ¿sí? Lo que es el sector de I+D+I está ejemplificado con el tema de las vacunas, ¿sí? Los científicos hacen un descubrimiento, esa es la investigación básica, luego lo que hacen es desarrollar el prototipo, que es, ¿se acuerdan cuando escuchábamos de los voluntarios que pedían los voluntarios para las vacunas? Bueno, ahí lo que se hace es desarrollar el prototipo y hacer la experimentación, ¿no es cierto?, si funciona o no. En la medida que esto es así, que es un éxito, luego viene la innovación, ¿sí? Se acepta en los mercados y se produce en masa. Y es lo que nos aplicaron a todos, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con un sector de la economía. En el caso de las vacunas, ¿quiénes representan ese sector? A ver, ¿quiénes son los que han hecho la investigación, el desarrollo, la innovación? Los científicos. Ya sé, pero ¿quiénes los representan? O sea, ¿dónde están esos científicos trabajando? Farmacéuticas. Claro, para las empresas farmacéuticas, ¿sí? Pfizer, Johnson & Johnson y todos los demás comprenden este cuarto sector, ¿sí? Y bueno, finalmente, el quinto sector, ¿sí? Que es de la industria cultural, ¿sí? La educación, tiene que ver también con lo que son los avances en la salud. Y bueno, aquí tenemos el tema de las compañías de teatro, de danza, lo que son los diarios, las revistas, Hollywood, ¿sí? La cinematografía. Bueno, todo esto forma parte de lo que es el quinto sector, que es la industria cultural. Acá voy a traer, miren, Facundo Manes. Yo acá lo cargué en la clase el año pasado, antes que incurriera en la política, Facundo Manes. Él es el que, saben ustedes, que es neurólogo y hace mucho tiempo ya que viene insistiendo en el tema del conocimiento, de la importancia del conocimiento. Así como hace 2 siglos la importancia de los países estaban dando, ¿se acuerdan que hablaban de los países industrializados, identificándolo con los países desarrollados y que eran los que tenían mejor nivel de vida? Bueno, hoy en día cambió esto. Hoy en día se entiende que es el conocimiento el que nos va a dar la posibilidad de estar cada vez mejor, ¿sí? Y entonces, como decía acá Manes en ese momento, ya en el 2015, miren, la apuesta en el siglo XXI es el conocimiento, la investigación, la educación, la ciencia y la tecnología. Y él ya decía en ese momento que los países, la brecha entre los países va a estar dada precisamente por los que lleven adelante este tipo de acciones que hemos mencionado, ¿sí? Bueno, digamos que los hechos le han dado la razón, ¿no es cierto? Porque aquellos países que tenían las farmacéuticas, que tenían la posibilidad de aplicar los conocimientos, fueron los primeros que fueron saliendo adelante, ¿verdad? Y como dice acá, ni los recursos naturales, ni la industria, ni el sistema financiero van a ser las claves para el progreso, sino las capacidades y los talentos de sus ciudadanos. Y él habla acá de una herramienta que es el capital intelectual, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar, estimular y potenciar en cada persona y de manera colectiva? Así como estamos haciendo hoy nosotros, queridos alumnos. Así que bueno, con esta frase de Manes, que les vuelvo a aclarar, la había cargado el año pasado, cerramos la clase de hoy de sectores productivos. Dejo de compartir. ¿Pudieron comprender entonces de qué se trata este tema?
Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, está bueno. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que lean el material que tienen cargado. Sí, dígame. ¿Todos los sectores productivos se encuentran en Ferrucci? Sí, están todos. Bueno, el cuarto y el quinto sector no, porque Ferrucci, el cuarto y quinto sector lo armé yo a partir de otra bibliografía que fui encontrando de otras universidades y lo agregué yo personalmente porque hay que tenerlo en cuenta ya, ¿sí? Pero Ferrucci tiene los 3 primeros seguro. Así que cuarto y quinto sí, estudienlo de los apuntes. Profe, Sí. ¿el cuarto y el quinto también serían sectores no productivos? A ver, no, sí son sectores productivos. Lo que pasa es que, ojo, porque cuando hablamos de producción pueden ser bienes y pueden ser servicios también, ¿no? Cuando se habla de no productivos en el comercio es en el sentido de que no se está produciendo otro bien y se está transformando. Simplemente ya los bienes finales o intermedios son los que se están transportando de un lugar hacia otro, sí, que es lo que marca el comercio, el transporte y demás. Pero en realidad el cuarto y el quinto sí son productivos, en algunos casos de servicios, ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, ¿sabe a qué hora va a ser el examen? 9 de la mañana les puse acá en el chat. Ah. Sábado 11 a las 9 de la mañana. A esa hora es como ir a la facultad a rendir examen, chicos, ¿no? A esa hora tienen que entrar acá los enlaces que les van a marcar por comisión de trabajo práctico, me han dicho el profesor Cabrera, ¿sí? Pero todos rinden, aquí alguien me pregunta por la promoción, todos rinden el mismo examen, lo que pasa es que de acuerdo al puntaje que obtengan, ¿sí? Es si pueden acceder a la promoción o no, ¿se entiende? Sí. Profe, entonces, ¿van a estar publicados en cada comisión? Sí, bueno, en el aula les van a indicar dónde tienen que ingresar a esa hora, para cuál es el enlace para que ingresen, porque ahí les van a dar el enunciado. ¿Y cuánto tiempo es más o menos? ¿Sabe? Son 2 horas como máximo. Ajá. Mañana tienen práctica, ¿no es cierto? Sí. Bueno, mañana en las clases de práctica terminan de hacer todas las preguntas, porque el parcial es teórico práctico, pero lo preparan los JTP y los profesores de cada comisión ya están al tanto de cómo es el examen. No sé, acá me preguntan si es con cámara prendida, y yo tengo que entender que sí, porque si no, ¿cómo sabemos quién hace el parcial? Lo que sí, tienen que hacer el examen y luego, sí me aclararon, lo tienen que subir. Pero ahí dentro de ese rango horario, ¿no? Es como en la facultad, que van, rinden, desarrollan y entregan el parcial. Bueno, acá tengo muy poquita gente en el chat, tengo 33 nada más. Bueno, jóvenes, ¿estamos entonces? Sí, profe. Bueno. Entonces, el sábado es el parcial a las 9 de la mañana. Mañana viernes tienen todavía práctica, van a tener consultas seguramente, aprovechen a sacarse las dudas. Tienen toda la teoría cargada en las aulas. Recuerden que los parciales son teórico-prácticos, o sea que la teoría la tienen que saber, porque si no difícilmente van a poder resolver un ejercicio si no tienen bien
bien conocida y bien sabida la teoría. Así que si hay temas que tienen dudas o que les cuesta resolver, primero hagan una nueva leída o un estudio de la teoría y luego sí, a ver si es que siguen con la duda, bueno, ya consultan, ¿verdad? Y la próxima semana es semana de exámenes, así que no hay actividad, ¿sí? Este tema de hoy y los que siguen ya corresponden a la evaluación del segundo parcial, ¿sí? Y a partir de este tema comienzan con los estudios de macroeconomía, ¿sí? De los grandes agregados en las economías, ¿sí? Así que son temas interesantes, no son difíciles, así que sigan estudiando la materia. Yo entiendo, acá preguntan si los recuperatorios serán presenciales o virtuales. No sé a partir de este recuperatorio, pero seguro que segundo parcial y recuperatorio van a ser ya presenciales. No sé el de este, no sé si va a seguir. Creo que el de este va a ser virtual todavía. Pero presten atención, ¿sí? Porque esto va cambiando de acuerdo a las disposiciones del COE. Ahora que pueden ir a bailar hasta las 5 de la mañana, probablemente ya todas las evaluaciones comiencen a ser presenciales. Bueno, ¿alguna otra duda? Me parece que no. Bueno, jóvenes, quedan liberados, así pueden irse a estudiar y seguir repasando. Y bueno, éxitos para el sábado. Nos vemos en otra clase teórica próximamente. Saludos a todos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao.